¿Por qué Dios nos ama tanto? Es el tema de nuestra prédica de hoy. La Biblia dice en el versículo más conocido de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha decidido darnos a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe una mayor expresión de amor que esta. Porque el amor que Dios tiene o tenía desde la antigüedad por la humanidad, la verdad es que no le encontramos un sentido. No hay una razón. Hoy te lo vamos a revisar para que usted se dé cuenta. Como decíamos hace un momento, la Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27 que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y cuando el hombre fue creado, Dios puso en él aliento de vida, pero Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, por una razón. Muchas razones, evidentemente, pero había una principal. Y esa razón era tener una familia, era tener convivencia, era tener una relación profunda de padre e hijo con nosotros. La Biblia dice en Génesis que Dios descendía a platicar con Adán y con Eva. Llegaba y iban caminando al Starbucks, compraban su café, se sentaban en las mesitas de afuera y empezaban a platicar. Y había una relación profunda entre ellos. Esta relación profunda producía en Adán y en Eva algo importante. Producía en ellos un estilo de vida. Imagine usted, Dios que es el dueño de todo, que es el gobernante del universo, que el mismo Dios del universo viniera a tener comunión como papá con Adán y Eva. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo cree usted que se sentían ellos? Lo más importantes, las personas más importantes del universo, porque eran los hijos del Altísimo. No sé si me explico. Esto producía en ellos un estilo de vida poderoso, un estilo de vida de victoria. Vamos a decirlo así, eran los hijos o los niños de papi, los juniors. Adán era el gobernante de la tierra. Todas las cosas que hacían se tenían que hacer en cuanto a gobierno, en cuanto a regir la tierra, en cuanto a poner nombre a los animales, a poner orden, todo lo hacía Adán. Esto producía en él, como ya dijimos, un estilo de vida de victoria, ¿sí? Y esto también producía en ellos una sensación de gobierno. Como todos sabemos, llegó un momento en el que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Génesis 3 nos dice que la serpiente vino y empezó a hablar con Eva y empezó a decirle verdades a medias o mentiras a medias. Ellos eran como niños pequeños. ¿Cuántos de aquí que han tenido niños chiquitos pequeñitos de 1 año o 2 años, cuando los vas a bañar y les quitas la ropita y de repente se te escapan y se van corriendo por toda la casa sin ropa, bien felices? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Por qué no se avergüenzan? Porque son inocentes, son niños pequeños. La Biblia dice en Génesis que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque eran como niños pequeños, inocentes. ¿Sí? Pero cuando fueron engañados, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas de higuera. No me pregunte usted porque yo no entiendo por qué fueron higuera. Pero bueno, en ese momento Dios desciende y le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? ¿Dónde estás? Y le dijo: es que escuché que venías caminando en el huerto y tuve miedo. A partir de ese momento, varias cosas importantes sucedieron en la vida del hombre, Adán y Eva. Adán y Eva tenían la misma naturaleza de Dios. Fueron creados con el ADN de Dios, lo hemos platicado en otras ocasiones. Esto producía a su vez que ellos tuvieran una profunda relación con Dios, como padre e hijo.
Y esto a su vez también producía que ellos tuvieran a su disposición todos los recursos de Dios. Imagine usted, ¿cuántos recursos puede tener Dios? Todo eso estaba a disposición de Adán. Y tener esa naturaleza, ese tipo de relación profunda, esos recursos, producía a su vez algo más. Adán tenía una gran razón para vivir, tenía un gran propósito de vida. Y además de eso tenía un gran destino, un punto hacia donde dirigirse, donde Dios le había mandado. Pero cuando ellos desobedecen, su naturaleza cambia. De ser hijos de Dios, ahora se someten a la naturaleza de aquel a quien obedecieron. ¿De quién estamos hablando? El diablo, el chanclas, el innombrable, como usted le quiera llamar. Y a partir de ese momento, la naturaleza humana cambia. Ahora, si usted conoce a una persona que no tiene a Dios, a Jesús en su corazón, que no conoce a Dios, ¿cómo es la naturaleza de las personas que no le conocen? Egoístas, ventajosos. ¿Qué es lo que dice la gente que no conoce a Dios? Si quieres triunfar en los negocios, pasa por encima de quien tengas que pasar. En cuestión de economía, mientras más retengas, más vas a tener. ¿Qué es lo que dice la gente que no conoce a Dios en cuanto a relaciones personales? Si alguien te hace una, hace la doble. Pero nosotros que tenemos a Dios, nosotros que conocemos a Dios, hemos recibido una forma diferente de ser y de pensar. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a economía? Mientras más das, más tienes. Si alguien te lastima o te lastima una mejilla, pone también la otra. Quiero que usted se dé cuenta que la naturaleza del hombre y de la mujer cambió. Perdieron la naturaleza de Dios. Esto produjo que también perdieran la relación con Dios. La relación se rompió. Existió un abismo, una separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que Adán y Eva fueron echados inclusive del huerto del Edén. Fueron sacados. No solamente perdieron la naturaleza, perdieron la relación y también perdieron los recursos de Dios. Se quedaron solamente con lo que podían producir con sus dos manos. Y a su vez perdieron su gran propósito y destino. Cuando el hombre perdió la naturaleza y la relación con Dios, esto produjo en él lo que ahora llamamos una vida sin sentido. Una vida sin propósito, una vida sin razón de ser. ¿Usted conoce a alguien así? Y tú ves a las personas, trabajan, hacen lo que tienen que hacer, pero realmente hay un hueco en sus corazones, hay un vacío en sus corazones, porque esta pérdida dejó una vida sin sentido para ellos. Sus atributos, los que estamos mencionando, la naturaleza de Dios, la relación con Dios, los recursos de Dios, el gran propósito y destino, sus atributos se volvieron necesidades. ¡Wow! A causa de la desobediencia, su poderosa habilidad para vencer que ellos tenían fue transformada, fue cambiada por un tremendo vacío en sus corazones. Esta pérdida, fíjese bien, convirtió a Adán y a Eva en víctimas de sus propias circunstancias. Víctimas de lo que ellos tenían como atributo, ahora se volvieron esclavos de esas circunstancias. La humanidad estaba totalmente perdida. Ellos habían decidido seguir a su lógica, obedecer a lo que su mente les decía, su razonamiento. Y esto produjo en ellos una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de vivir basada específicamente en sus mentes. ¿Sí me estoy explicando? En ese momento, aún y cuando el hombre y la mujer fueron los que decidieron desobedecer, aún en ese momento Dios les promete rescatarlos de esa situación. La Biblia dice en Génesis 3:15, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre la simiente de ella y la simiente de la mujer. Y pondré hostilidad, dice Nueva Traducción Viviente, entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Quiero que usted observe, en este momento, en el mismo huerto del Edén, acabando apenas ellos de desobedecer a Dios, Dios les promete, vendrá alguien de la descendencia de la mujer que golpeará a la serpiente en la cabeza y la vencerá. ¿De quién estamos hablando? Fíjese bien, ¿cuántos años antes de Jesús pasó esto? Estamos hablando aproximadamente de 4,000 años antes. Dios vio la situación de la humanidad y Él les promete sacarlos de esa situación. A raíz de la separación, el hombre empezó a experimentar inconscientemente una forma de tratar de religarse con Dios. Repita conmigo, religarse. ¿Qué significa religarse? Volver a ligarse, volver a unirse. Es lo que nosotros conocemos ahora como religión. Y la religión no es otra cosa más que el intento del hombre de acercarse a Dios. Pero somos bien curiositos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque en realidad en nuestro espíritu nosotros traemos una necesidad de llenar ese hueco, ese vacío que está dentro de nosotros. Por esa razón estamos buscando una deidad superior. Y lo podemos comprobar muy fácilmente. Por ejemplo, los mayas tenían sus dioses, los egipcios tenían sus dioses, los romanos, los griegos, los esquimales, los indios americanos tenían sus tótems. ¿Quién les dijo que tenían que hacer eso? En todas las edades, en todos los tiempos, encontramos en todas las culturas que el ser humano siempre tiene una deidad a quien buscar y a quien adorar. ¿Por qué? Porque el hombre sabe dentro de su ser, en su espíritu, que existe una deidad superior a quien religarse. Justo después, algunos años después de que Adán y Eva desobedecen, ellos empiezan a tener a sus hijos, nace Caín, nace Abel, ellos crecen, se convierten en hombres. Y la Biblia dice en Génesis 4, versículos 3 y 4, que un buen día vinieron Caín y Abel a ofrecer sacrificio delante de Dios. Dice la Biblia, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Una pregunta, ¿quién les dijo que tenían que hacer esto? A lo mejor fue su papá, Adán. Mijito, a ver, agarra el borreguito más bonito, y tú, mijo, agárrate de todo lo que tengas más bonito, de tus verduras, de tus legumbres, de todo lo que cosechas, y ven a presentarlo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben, el hombre sabe, que hay una necesidad en su corazón de estar en paz con Dios, aún que querramos seguir viviendo como nosotros queremos. El ser humano siente esa necesidad de religarse con Dios, pero aún así quiere seguir viviendo a su forma. Quiere seguir viviendo de la forma que más le parece. ¿Por qué Caín y Abel querían ofrecer ese sacrificio? Porque ellos buscaban estar en paz con Dios. Por su gran misericordia y amor, por su paciencia, Dios permite que el ser humano pueda acercarse a Él de una forma temporal. En el tiempo de Moisés, Dios permitió que el hombre trajera sacrificios de animales. Traían borreguitos, traían chivitos, traían becerritos, y eran ofrecidos. Y la Biblia dice que el pecado era cubierto. Repite conmigo, cubierto. Esto es muy diferente a ser perdonado. Temporalmente, el pecado era cubierto. Y el ser humano podía acercarse a Dios por un pequeño ratito. La Biblia dice en Éxodo 20, vamos a verlo. Éxodo 20, 24, es un pasaje interesante. Quiero que usted vea esos pasajes para que usted se dé cuenta qué es lo que la Biblia dice.
Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? ¿Se acuerda de qué hablamos? Existen dos palabras aún en la actualidad en hebreo para la palabra habitar. Una de ellas se refiere a un lugar temporal. Decía, la traducción de la palabra es escondrijo. Voy a mi escondrijo. Ya no decimos así, sino que en nuestro tiempo moderno lo manejamos como un hospedaje. Cuando tú vas a un lugar de vacaciones y te quedas en un hotel, te hospedas, pero sabes que es algo temporal. Esa es la connotación de una de las palabras en hebreo. Y la otra implica permanecer. La Biblia dice en Salmo 22:3, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y esa palabra habitas implica permanencia. Entonces, cuando vemos este versículo, dice que sacrificarás sobre el altar los holocaustos y las ofrendas de paz, ovejas, vacas, y dice, y vendré a ti. ¿Por qué dice vendré a ti? Porque no estaba permanentemente. ¿Sí se da cuenta de eso? Dios descendía para responder al sacrificio. Pero después de que el hombre hacía este sacrificio y se acercaba temporalmente a Dios, la separación volvía a hacerse notoria. ¿Sí le queda claro? Esto no solucionaba el problema de fondo. Dios le daba al hombre y a la mujer la oportunidad de acercarse de forma temporal, pero no solucionaba el problema. El problema de fondo era que el hombre y Dios seguían separados. ¿Sí le queda claro eso? La separación seguía vigente. Y la Biblia lo dice, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra destituidos? Fuera de, gracias. Totalmente sin derecho. Hay otro pasaje muy fuerte que es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es... Fíjese bien lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que el hombre merecía? ¿Qué es lo que usted y yo merecíamos según la ley? Muerte. Pero el regalo de Dios a través de Jesús fue darnos vida y vida eterna. Pero realmente el problema de fondo seguía vigente. El problema de fondo seguía siendo que el hombre estaba separado de Dios. ¿Qué podíamos hacer? No había nada que el hombre pudiera hacer. Nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara. El ser humano necesitaba ayuda. Pero la ayuda no podía ser de cualquier persona. Si alguien que fuera también humano venía a tratar de ayudar a la humanidad, ¿qué iba a pasar? No iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No podía ser ningún ser humano porque todos habíamos pecado. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Esto antes de Jesús. No había quien de la humanidad pudiera hacer algo por sí mismo y por las demás personas. Pero tampoco podía ser Dios, porque la Biblia dice que Dios es santo y Él no podía convivir con el pecado. Entonces estábamos metidos en un grave problema. La humanidad seguía caminando derecho hacia una eternidad sin Dios. Imagine usted que todos íbamos agarraditos de la mano, caminando directamente hacia un precipicio sin salida. Y no había forma de poder cambiar eso. ¿Por qué? Porque el problema de fondo es que seguíamos separados de Dios. Necesitábamos a alguien que pudiera ser parte de Dios para que tuviera el poder de hacer las cosas, de cambiar las cosas. Pero también necesitábamos que tuviera parte humana para que pudiera comprender todo lo que la humanidad pasaba y para que pudiera representarnos a nosotros. Pero sobre todo, que este ser o que este Salvador quisiera hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? La respuesta de Dios que Dios decidió dar para nosotros fue entregar a su Hijo Jesús. ¡Wow!
Efesios capítulo 2 es un pasaje muy largo. En versículos 1 al 7 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay un pasaje importante, que es el versículo 4 y 5. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Diga conmigo, rico en misericordia. Dese cuenta, la razón por la cual Dios lo hizo es porque Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Repita conmigo, por favor, su gran amor con que nos amó. Esto fue lo que provocó que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos. Hay una parte importante que yo quiero que usted vea aquí. ¿Por qué Dios nos ama tanto? No sé. La verdad es que no sé. Pero la Biblia dice que aún estando muertos nosotros, sumergidos, totalmente plagados de pecado y de desobediencia, por su gran amor con que nos amó, Él permitió que fuéramos salvados a través de Jesús. ¿Cuál es la razón de que Dios prometiera y estuviera dispuesto a salvarnos de la condición en la que nos encontramos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que Dios prometiera un Salvador y que estuviera dispuesto a enviar a su propio Hijo por nosotros? Quiero que tengas muy claro eso. ¿Por qué? Solamente hay una razón. Por el amor tan grande que Él tuvo por nosotros. Ahí lo dice. Por su gran amor con que nos amó y porque es rico en misericordia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que me hace temblar cada vez que lo leo. Cuando realmente consideras y tú te pones en los zapatos de hijo y pones a Dios o ves a Dios en el papel de papá, tú vas a poder entender esto. Jeremías 31:3. Y después nos brincamos al versículo 20. Jeremías 31:3 y versículo 20 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Después versículo 20. Observe por favor. No es Efraín, hijo precioso para mí. Cuando se menciona Efraín, cuando se menciona Israel, cuando se menciona Judá, cuando se menciona Sión, está hablando de usted. No es Efraín, hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Quiénes de acá somos padres? Podrá haber un momento en el que su niño pequeño le pide algo y usted le diga que no. Imagine usted a su niño chiquito de 5 años. Papá, cómprame un Xbox. Quiero una Xbox, quiero una Xbox, quiero una Xbox. No, mijito, después. Papá, cómprame una Xbox. No. Papá, cómprame una Xbox. Y no, y no. Y llega un momento en que le dice el niño, eres malo. Eres malo. Y cuando usted ve esto, como dice el versículo, al menos a los que somos padres, nos pasa esto, las entrañas se te conmueven. Y hay un pasaje importante que yo quisiera que viéramos ahora, que es Sofonías 3, 16 y 17. Esto que estamos hablando realmente representa lo que sucede con nosotros como padres cuando nuestros niños no entienden, no alcanzan a dimensionar esto. Dice el versículo, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando tu niño te dice, eres malo, tú no me amas, no me quieres. Usted no le dice, ay muchacho, si supieras todo lo que hago por ti. Usted no dice eso. Solamente lo ve y sonríe
Dice, ay, mi vida. Y no le dices nada. Eso es callar de amor. ¿Y cuántas veces Dios ha callado de amor por ti? Cuando nos hemos equivocado, cuando hemos sido desobedientes, cuando hemos seguido nuestra carnalidad, cuando no hemos obedecido su palabra, cuando hemos hecho las cosas en base a nuestra lógica, Dios calla de amor por ti. ¿Por qué? Solamente hay una razón: por su gran amor con que nos amó. Hay algo que le quiero adelantar de una próxima prédica que tengo preparada. Los judíos conocían este tipo de amor de Dios. Y si usted busca en el hebreo antiguo, usted va a encontrar una palabra que describe esto. Y esa palabra es Gesed. Y la palabra Gesed, si la pudiéramos traducir al castellano, al español, de una forma muy limitada, podríamos decir: Gesed, o el tipo de amor que Dios tiene, es un amor tiernamente leal o inagotablemente fiel. Wow, esto es algo muy interesante. No le adelanto más, sé que esto le va a gustar mucho. Este tipo de amor fue el que movió el corazón de Dios. Fue el que movió el corazón de Jesús como hijo, de decir: Padre, yo estoy dispuesto a ir a morir por ellos. Yo decido poner mi vida. Jesús decía: nadie me quita mi vida, sino que el Padre me ha dado a mí el poder y la autoridad para poder ponerla de mi propia voluntad. Nadie me la quita, yo la ofrezco voluntariamente. ¡Wow! Le quiero invitar a que vaya conmigo a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículos 6 al 15. Acá en la pantalla tenemos solamente versículos 7 y 8. Deuteronomio 7, versículos 6 al 15. La Biblia dice: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor. Estamos en Nueva Traducción Viviente. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama. Y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple el pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pues no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a tus enemigos. En este párrafo encontramos varias cosas importantes. Dios promete traer muchas bendiciones sobre su pueblo si, solo si, obedecemos. Pero yo quiero que tú veas esto. Versículos 7 y 8. Dice la Biblia, si lo podemos leer acá al frente: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fíjese bien, fue sencillamente porque el Señor te ama. Nada más por eso. ¿Por qué Dios nos ama tanto? No lo sé.
pero disfruto que así sea. Dios nos creó, somos criaturas de Él, somos su posesión. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron y la humanidad fue separada de Dios, Dios tenía en su corazón algo. Él quería que algo sucediera. Él quería volver a tener ese contacto de amor, esa familia con nosotros los seres humanos. Y cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significa eso? Significa que la separación que había entre Dios y la humanidad no la rompió el hombre. Es como si Dios mismo hubiera agarrado el velo del templo de Jerusalén con sus manos y lo hubiera roto. Él lo rompió porque Él quería dar un libre acceso para ti a su presencia. La Biblia dice, Hebreos capítulo 4, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos ahora? Porque también la Biblia dice que Jesús, a través de su sacrificio, nos abrió un camino nuevo que no existía, un camino que no había, un camino nuevo y vivo, y ahora podemos estar delante de su presencia. Ahora que Dios nos ha salvado y ahora que está en nuestros corazones nuestro Salvador Jesús, somos parte de su familia. ¿Sí sabía esto? La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, que ahora ya no somos esclavos. Vamos a verlo, por favor. Fíjese bien. Estamos en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Wow! Yo no veo a nadie brincando, ni gritando, diciendo, ¡hurra, yupi, viva! En el tiempo del presidente Lincoln, la historia nos dice, en los Estados Unidos, que él tenía en su corazón abolir la esclavitud en los Estados Unidos de América. Presentó varias iniciativas, y cuando ya el Congreso de los Estados Unidos aceptó esa iniciativa de ley para poder promulgarla como una ley en tiempo del presidente Lincoln, cuando esta ley sale a la luz y la esclavitud queda abolida, cancelada, los esclavos que vivían en aquel tiempo, los que eran propiedad de señores feudales, de terratenientes, hacendados, ¿qué podían hacer ellos? Es una pregunta. ¿Qué podían hacer los hacendados para cancelar esa ley? Voy a repetir. La ley de abolición de la esclavitud fue promulgada por el presidente Lincoln. ¿Qué podían hacer los hacendados, dueños de esclavos, para cancelar esa ley? No podían hacer nada para cancelarla. No podían hacer nada contra la ley. Lo que sí podían hacer era tratar de que no se dieran cuenta. Evitar que ellos, los esclavos, se enteraran que legalmente eran libres. Y lo que hacían es que ponían hombres armados en toda la propiedad alrededor y no dejaban que nadie de fuera entrara para traer las buenas nuevas de libertad. Porque sabían que si los esclavos se enteraban que legalmente podían ser libres, iba a haber una revolución. Se iban a tratar de escapar o iban a tratar de rebelarse. De la misma manera, las buenas nuevas de salvación, de que ya no tienes que ser esclavo, como dice el versículo. Ya no eres esclavo. A través del sacrificio de Jesús, Él te ha reconciliado con Dios. Y Él ha puesto su vida para que tú puedas volver a tener contacto con Dios. Esto ha producido algo. Tú puedes ser adoptado por Dios. Puedes volver a ser su hijo. ¿Por qué dices volver? En una ocasión que estábamos en una reunión de casa, una señora nos dijo, ¿cómo que somos adoptados? Pues no somos legítimos.
Sí, porque hay personas que estaban en ese día ahí. Y nosotros le dijimos amablemente, es que la Biblia dice que somos adoptados. ¿Cómo que adoptados? Yo no soy adoptado, yo soy legítima. Y eso pasó la siguiente semana, y llega la persona y me dice, oiga, ¿qué cree? ¿Es cierto? El sacerdote nos dijo que era verdad, que somos adoptados. Ya, muy feliz. ¿Por qué somos adoptados? Porque recuerde usted que el hombre y la mujer, la humanidad, se separó de Dios a causa de la desobediencia. Nosotros fuimos creados para ser sus hijos. Pero cuando el hombre desobedeció, esa relación se rompió, esa naturaleza se perdió. Pero a través de Jesús, usted puede ser reconciliado con Dios. A través de Jesús, usted puede volver a hacer lo que Dios tenía planeado para usted que fuera. Vamos a decirlo de esta manera. A través de Jesús y su sacrificio, nosotros podemos ser adoptados como los hijos de Dios de nuevo. Y la imagen de Dios en ti puede ser restaurada. A través de Jesús, la idea original que Dios tenía para la humanidad, que quería hacer en Adán y Eva, que tuvieran una poderosa habilidad para vivir, que tuvieran los recursos de Dios, la naturaleza de Dios, que tuvieran una relación profunda con Dios, un gran propósito y un gran destino, puede ser restaurado hoy en día a través de Jesús. Si nosotros restauramos la relación con Dios, entonces también podemos restaurar los efectos. Quiero repetir esto. Jesús vino a restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Y si nosotros restauramos la relación con Jesús, no solamente va a vivir en nuestro corazón y seremos salvos, que gloria a Dios es algo que no tenemos con qué pagar. Pero eso no es todo lo que Dios tiene para ti. Dios quiere restaurar los efectos que Él quería que tuvieras. Quiero terminar con un pasaje. Y ese pasaje, si lo pueden buscar conmigo, es Lucas 19:10. Lucas capítulo 19 nos habla acerca de la historia de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí se subió a un sicómoro, dice la canción de los niños. ¿Sí? La Biblia dice en Lucas 19 que Zaqueo tenía tanta necesidad, tenía un hueco en su corazón tan tremendo, a pesar de ser rico y a pesar de ser jefe de publicanos. Cuando Jesús llega a ese lugar, la multitud se junta, se agolpa para ver al Mesías, a la gente que ellos creen que es el Mesías, que es Jesús, el profeta. Y también Zaqueo quiere ir, pero no puede ver porque está chaparrito. Entonces se sube a un árbol, no importándole el hacer el ridículo delante de la gente que lo conocía. No le importó. Jesús ve esa necesidad tan fuerte en su corazón, se detiene. Quiero que usted entienda esto. Siempre que tú tengas un hueco y una necesidad profunda en tu corazón y que no te importe hacer lo que tengas que hacer para buscarle, Jesús se va a detener para ti. Siempre Él se va a detener para ti. Y Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí, mijo? Bájate, hoy voy a quedarme en tu casa. Y Zaqueo se baja de un brinco. Imagine usted la escena: Jesús, Zaqueo y atrás 12 discípulos caminando hacia la casa de Zaqueo. ¿Cómo iba caminando Zaqueo? Mira, así mire. No cabía en la calle desponjado. Llegan a la casa y la Biblia dice que al estar comiendo, al estar cenando, se levanta Zaqueo de su propia voluntad y le dice a Jesús: Maestro, si a alguien le he robado, le voy a regresar 4 veces lo que le he robado. ¿Por qué cree usted que estaba diciendo esto? Porque él sabía que había robado mucho, se había hecho rico. Y no solamente eso, sino que dice: y de lo que me quede, del resto de mi fortuna, le voy a dar la mitad a los pobres. Dígame usted, ¿qué es lo que a él le daba esa sensación de estar encima, esa sensación de poder? ¿Qué era? El dinero.
Sin embargo, cuando Jesús llega y toca su corazón, lo está regalando. ¿Por qué? Exactamente, ya no le hace falta. Ya no es lo que llena su corazón, porque Jesús llenó la profundidad de su necesidad interna, lo que conocemos como las necesidades profundas. Jesús llenó de aceptación su corazón, llenó de amor, ¿sí?, su corazón. Cuando eso pasa, Jesús se pone de pie y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre, así como lo ven, chaparrito, mentiroso y tranza y todo lo que tú quieras, también es hijo de Abraham. Y el pasaje que vamos a leer, que es Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice lo, es algo muy interesante y muy bonito. Termino con esto. ¿A quién le gusta la gramática? ¿A quién le gusta la materia de español? Cuando tú dices la, ¿a quién te refieres? Singular femenino. Si tú dices él, te refieres a singular masculino. Las, plural femenino. Los, plural masculino. Pero si tú dices lo, es un artículo que se le llama indeterminado. No se refiere a nada en específico, pero a la misma vez se refiere a todo. Y el versículo dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar no solamente tu corazón, no solamente quería salvarte, no solamente quería darte vida por su gran amor con lo que te amó, sino que además Él quería restaurar en tu vida todas las demás cosas que eran su plan originalmente que tenía para Adán y Eva. Todas las cosas que Él quería darte: una vida con paz, una economía correcta, una relación familiar correcta, un buen matrimonio, una buena familia, un buen negocio, que las cosas te funcionaran, te salieran. Eso es lo que Dios quería restaurar en la vida de Adán. Y es lo mismo que Dios quiere restaurar en nuestra vida. Termino con la pregunta que inicié. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Él nos ama tanto porque la Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él es amor y Él es Gesed. Su amor es un amor tiernamente leal o inagotablemente fiel. Él nunca va a cambiar. Y si Él te dice te amo, siempre, siempre te va a amar por la eternidad. Nos ponemos de pie. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Si tú estás aquí y es la primera vez que vienes a un lugar como este, si nunca has escuchado hablar de Jesús, queremos orar por ti. Si tú dices, yo no he conocido a Dios y nunca le he invitado a mi corazón, este es un momento importante. Si este es tu caso, nos gustaría orar por ti. Si puedes levantar tu mano, queremos orar por ti. Muy bien. Espíritu Santo, te damos gracias porque no tenemos con qué pagar este tipo de amor. ¿Por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué tú nos amas tanto? Señor, tu palabra dice que fue a causa de ese gran amor con el que nos amaste, que hacías tantas cosas, Señor. Diste a tu propio Hijo para darnos vida. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagar esta clase de amor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos has incluido en tu familia. Nos adoptaste como tus hijos. Y no solamente eso, nos sacaste de la esclavitud donde nunca más estaremos esclavos.
como antes, sino que además ahora somos tus hijos y también nos hemos convertido en tus herederos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia y gracias por ese amor inagotable. Gracias por ese amor inagotable que tú nos das. En el nombre de Jesús. Gracias, papá.